de todo lo que es el plasma sanguíneo, los productos finales del metabolismo. Y también me van a ayudar al eliminar líquidos, me ayudan a mantener el volumen de agua en el organismo. Esto es indispensable para la vida porque va a mantener el equilibrio, ¿sí?, sistémico, el equilibrio corporal. Entonces, este sistema urogenital, este sistema de excreción, pues es vital, es fundamental para la vida. Ya habíamos hablado cuando describimos el peritoneo de un componente o un grupo, ¿sí?, de órganos que se van a alojar en la pared posterior del abdomen, ¿sí?, es decir, fuera de la cavidad peritoneal. Estos órganos van a tener solamente una cara o una parte cubierta de peritoneo, que sería la cara anterior, ¿sí? Pues todos estos órganos se van a denominar retroperitoneales. Aquellos que son subperitoneales es porque están inferior a todo ese peritoneo y es la capa superior la que estaría cubierta, la cara superior la que estaría cubierta por esa capa de peritoneo, es decir, no todos están cubiertos, como por ejemplo los órganos peritonizados, sino que es una parte de ellos, o un segmento o una de las caras de ellos. Observamos aquí los subperitoneales y aquí los retroperitoneales, que son pues los que vamos a describir hoy, y también parte de los subperitoneales cuando hablemos de la vejiga. Bueno, entonces estos órganos retroperitonizados, ¿cierto? En estos órganos, las vísceras están adheridas a la pared posterior del abdomen por una fascia de coalescencia y además también mantienen su posición gracias a la presión ejercida por el contenido abdominal. Esto hace que ellos se mantengan al nivel, digamos, esperado, entre comillas. Bueno, entonces, chicos, el retroperitoneo o en el retroperitoneo vamos a encontrar diferentes órganos y estructuras que van a pasar por esa pared o que están alojadas en la pared posterior del abdomen. Vamos a encontrar allí los riñones, ¿sí? En los riñones, ¿qué se forma? ¿Qué se forma en este órgano, en estos órganos? La orina. La orina, exactamente. Allí se forma la orina, ¿cierto? Esto realiza un proceso fisiológico en la unidad funcional que es la nefrona, ¿sí? Ahí se hace pues toda esta filtración y se produce la orina. En estos riñones, pues vamos a encontrar unas estructuras macroscópicas de las cuales estaremos hablando más adelante, que son los cálices, la pelvis renal, en fin. Esas estructuras me ayudan a formar los uréteres, ¿sí? Esos uréteres van a tener un recorrido por la pared abdominal hacia la pelvis para alcanzar la vejiga, ¿sí? Vamos a encontrar también las glándulas suprarrenales que van a estar superior a los riñones, por eso tienen su nombre. Estas glándulas suprarrenales pues tienen, digamos, una particularidad y es que la derecha tiene forma piramidal y la izquierda tiene forma de media luna, ¿sí? Allí se van a ubicar también los grandes vasos, vamos a hablar de ellos más adelante. También muchos ganglios o nodos linfáticos y el tronco simpático que es nervioso. Entonces observemos acá estos grandes vasos que estarían alojados en la pared posterior del abdomen. Iniciamos hablando de la arteria aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal está formada cuando la arteria torácica atraviesa el hiato aórtico,
inmediatamente cambia de nombre. Esta arteria aorta abdominal me va a dar unas ramas, ¿sí?, iniciales que serían las frénicas inferiores, ¿sí? Me va a dar el tronco celíaco, y del tronco celíaco tiene sus ramificaciones, que sería la hepática común, la arteria lienal y esta que es la gástrica superior. Vamos a tener la mesentérica superior y la mesentérica inferior, todas ramas propias de la arteria aorta. La cara lateral de la arteria aorta también nos va a dar las ramas renales, observen que se dirigen hacia cada uno de los riñones, siendo más larga la derecha. ¿Por qué? Porque la arteria aorta va a tener a nivel abdominal una posición más hacia la izquierda. Por lo tanto, se hace necesario que esta arteria renal derecha sea un poco más larga. Esta arteria renal o ambas arterias renales va a tener una ramita que se dirige hacia la glándula suprarrenal, que es la arteria suprarrenal inferior. Tenemos también aquí la vena cava inferior, ¿sí?, que es la que recoge la sangre venosa de las extremidades inferiores y del contenido abdominal, dirigiéndose ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirige la vena cava? Hacia la derecha. ¿Hacia dónde? La aurícula derecha. Hacia el atrio derecho. Atrio. La aurícula es una parte del atrio, ¿sí? Recuerden cuando vieron este órgano, la cámara superior, tanto derecha como izquierda, se llama atrio. Las aurículas son las prolongaciones anteriores de estas cámaras o atrios. ¿Listo? Entonces, efectivamente, esta vena cava inferior, tanto la inferior como la superior, van a drenar al atrio derecho. ¿Listo? Bueno, tengo entonces el riñón, la glándula suprarrenal y el uréter. Vamos a tener en esta porción retroperitoneal. ¿Dónde están situados los riñones? ¿Quién me dice? ¿Quién me describe cómo están ubicados los riñones? ¿Qué leyeron? ¿No leyeron? Está entre al lado izquierdo y derecho del L5 y L4. ¿De L5 y L4? ¿Eso fue lo que leíste? No, pues o sea, la ubicación, ahí Ajá. según veo en la imagen, estaría entre, ahí está entre L3 y L4, o sea, está entre la mitad en el lado derecho e izquierdo. Bueno, realmente ahí lo estás describiendo ya muy abajo, ¿sí? Los riñones se van a ubicar más o menos entre T11 y L2, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Bueno, sabemos que los riñones son dos, que están ubicados laterales, ¿cierto? Laterales a la columna vertebral. Y como les digo, hay que tener algo en cuenta. El riñón derecho está un poco más descendido que el izquierdo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Por el hígado. Por el hígado. Exacto, por el hígado. ¿Y el izquierdo estaría en relación con quién? Diafragma. Es una parte, pero ¿con qué órgano? Con el vaso. Exacto, con el vaso. También hay una partecita que está ahí relacionada con la flexura cólica izquierda, pero directamente con un órgano sería con el vaso.
Entonces, pues, como hemos hablado en clases anteriores, ese hígado es súper grande y hace que tanto el riñón derecho como la plexura cólica derecha se desciendan un poco. Es por eso, pues, que los niveles son diferentes. ¿Para qué yo necesito saber dónde están ubicados estos órganos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué les sirve a ustedes saber eso? Que el derecho está más descendido, que el izquierdo está más arriba. ¿Para qué? Para aplicarlo en la clínica. En la clínica, ¿sí? Usted no sabe que cuando esté viendo sus énfasis en algunas materias, a usted le guste renal y vaya a ser un nefrólogo, un cirujano renal. Entonces, eso es importante. O no solo eso, no necesariamente cuando usted vaya a ser un nefrólogo, ¿sí? Cuando usted esté rotando por las clínicas, usted esté en urgencia y le llegó el tipo con la puñalada en la parte posterior, en la espalda, en la región lumbar o en la región torácica, usted inmediatamente debe empezar a sospechar un daño renal. ¿Por qué? Porque estos riñones están situados justamente delante de la pared posterior del abdomen, ¿sí? Es decir, cuando se realiza una cirugía renal, debe ser ¿por dónde? Por la región dorsal. Por la región posterior, exactamente, porque sabemos que en la región anterior vamos a tener tanto tejido, digamos, todo el contenido abdominal, que es, en este caso serían los intestinos, y no solo eso, sino también el peritoneo que me estaría cubriendo tanto los órganos como la cara anterior de los riñones. Entonces, acceder a ellos se hace sumamente difícil. Es por eso que en la parte posterior, como solamente tiene una cobertura básicamente muscular, entonces se hace mucho más fácil el acceso a este órgano. Bueno. Hablemos entonces de los riñones. Antes de hablar de los riñones, me gustaría, ya que estamos hablando de ese componente clínico, la glándula suprarrenal está separada, ¿sí?, de el riñón como por una fascia, ¿sí?, por una fascia renal. Esto hace o esto permite que cuando se realice una extracción del riñón, ¿sí?, no se necesita remover la glándula suprarrenal. Eso también es importante que lo tengan en cuenta en ese componente clínico. Entonces vamos a hablar del riñón, como les decía, pues, y todos sabemos, generalmente son 2 riñones, pero hay muchos casos en los que una persona puede presentar un riñón supranumerario. El semestre pasado tuve una estudiante que tenía 2 riñones izquierdos, es decir que pues tenía allí como 3 riñoncitos y parece que eran funcionales todos 3. O sea que es una posible donadora, una potente donadora de un riñoncito, ¿cierto? Lo que pasa es que eso da pues como miedito uno ir a hacerse rajar por gusto, pero bueno, digamos que sería un bien bastante grande para alguien que lo necesite. Estos riñones se asemejan a un frijolito, tienen una forma como de frijolito gigante y en ellos se van a distinguir una cara anterior, una cara posterior, ¿sí?, 2 extremidades, una superior y una inferior, y 2 bordes, uno lateral que es más convexo y uno medial que va a estar escotado por el hilio del riñón, ¿cierto? Sabemos que el hilio de un órgano es por donde ingresan y salen vasos y nervios. En este caso estaría saliendo esta estructura que vamos a conocer como el uréter. Cada riñón mide en promedio 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho, con un espesor aproximado de 3 centímetros.
Y el peso que puede alcanzar este riñón en una persona normal sin alguna alteración renal estaría entre 120 y 170 gramos. Entonces miremos, en la cara posterior, ¿sí? Los riñones van a estar relacionados con los músculos de esa región, que sería una parte del diafragma, el cuadrado lumbar, el psoas mayor, ¿sí? Entonces, es gracias a este tejido muscular que se puede acceder fácilmente a estos órganos en caso de que se necesite realizar un receso de una parte del riñón o definitivamente extraerlo o por el contrario realizar un implante pues de riñón en esa región. Bueno, entonces pues importante, observen aquí el borde de la última costilla, ¿sí? Estoy ubicada en la región subcostal. Y miren estos nervios que están pasando por esta región. Es decir, al ingresar o al acceder a este riñón, yo debo tener en cuenta que por allí estaría pasando el plexo ¿qué? ¿Qué plexo estaría pasando por allí? Lumbar. El plexo lumbar. ¿Y el plexo lumbar está conformado por qué nervios? ¿Quién me conforma el plexo lumbar? Chicos. Ciático. Ciático es del plexo sacro y es un nervio. ¿Quiénes me conforman el plexo lumbar? Chicos, ¿cómo está conformado el plexo lumbar? ¿En qué segmentos medulares? ¿En qué segmentos medulares? L1 y L4. Desde T12 hasta L4, sí, muy bien, con una pequeña contribución de L5 que se llama un plexo posfijado, ¿sí? Este plexo lumbar desde L1, pero con una contribución de T12, ¿sí? Me va a formar unos nervios, ¿sí? Que son el hilo hipogástrico, hilo inguinal. Este hilo hipogástrico e hilo inguinal tiene una contribución del subcostal, ¿sí? Vamos a tener el cutáneo femoral lateral, vamos a tener el nervio más grueso de ese plexo que es el femoral, vamos a tener el nervio obturador, ¿sí? Chicos, importante, o sea, no sé qué les pasa hoy, están muy poco participativos, yo sé que están cansados, es un semestre largo, ya casi lo vamos a terminar, pero necesito que estén atentos, ¿sí? Porque esto, chicos, yo lo repito, mejor dicho, casi siempre, y yo me lo sé, pero yo necesito que a ustedes les quede claro y que todo lo que vayan viendo lo vayan colocando en práctica para que no se les olvide. Participar es muy importante porque van repitiendo y se les va quedando grabado. Entonces, en la pared posterior, chicos, como les decía, va a estar cubierto por el músculo psoas mayor, el músculo transverso del abdomen. En esta región también vamos a encontrar el músculo erector de la espina, ¿sí? Con sus tres vientres musculares, que son el iliocostal, el longuísimo y el espinal. Más superficial, el latísimo del dorso y el oblicuo externo del abdomen. Listo. Bueno. Aquí, chicos, esta imagen, ¿sí? Sería un corte ¿qué? ¿Qué corte Horizontal. es ese? Un corte transversal, ¿vista qué? Vista superior. En este corte transversal, vista superior, vamos a estar viendo una fascia renal que está separada del plano muscular. Observemos acá, ¿sí?
esta que tenemos acá. Está separada esta fascia del plano muscular por este contenido graso, que se va a llamar grasa pararrenal. Por esta grasa pararrenal van a transcurrir. Generalmente en anatomía, cuando tenemos un contenido graso, eso me permite el paso de nervios y arterias. En este caso estaría pasando el nervio subcostal, ¿sí? Y también el nervio ilipogástrico, que son, pues, que es ramo del plexo lumbar. Entonces, como les decía, es importante que tengan cuidado con el paso de esos nervios. Bueno. Aquí tenemos pues uno de los ligamentos de sostén del riñón, que es el ligamento hepatorrenal, que es un engrosamiento de peritoneo. Ya sabemos que toma el nombre del ligamento y está entre el hígado y el riñón derecho. Ay, ¿qué pasó acá? Ups. Perdón, chicos. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Ustedes pueden verificar si está grabando. Es que me parece que... Sí, está grabando. ¿Sí está grabando? Ah, bueno, listo. Bueno, entonces estábamos aquí. La cara anterior del riñón, ¿sí?, va a estar relacionada ¿con qué? Con la glándula suprarrenal en su extremo superior, ¿sí? Va a estar relacionado con el cuerpo del páncreas. Ah, no, perdón. Con el área desnuda del hígado, estamos hablando del derecho, con el área desnuda del hígado. Recuerden que el hígado también va a tener una impresión renal y también una impresión de la glándula suprarrenal. Entonces va a estar en contacto con él. Y también, como observamos aquí, con la flexura cólica derecha. Mientras que la cara anterior del riñón izquierdo, ¿sí?, va a estar con su correspondiente glándula suprarrenal, con el cuerpo del páncreas que lo estaría cruzando, observen aquí, horizontalmente, ¿sí? Y también va a estar relacionado con el estómago a través de la bolsa omental, ¿sí? Inferior, pues estaría relacionado con el mesocolon transverso. Y lateralmente con el vaso en el cual deja su impresión renal. El borde lateral del riñón, ¿sí?, en este caso, aquí estaríamos viendo el derecho, ¿sí?, se va a relacionar con una parte tanto del diafragma como del hígado. El izquierdo con el vaso, si es justo su cara lateral la que se estaría relacionando con el vaso. La cara medial muy importante porque allí vamos a tener el hilio renal, es decir, allí estarían ingresando los vasos, ¿sí?, y estaría saliendo el uréter. Este uréter vamos a ver más adelante que está formado por las estructuras que permiten el drenaje del contenido producido por los riñones, que estaríamos hablando de la orina. Listo. Bueno. Aquí, chicos, es muy importante tener en cuenta que en el riñón
a nivel del ilio se va a hablar de un seno renal. Ese seno renal va a estar formado por tanto la cara anterior del riñón como por la cara posterior, es decir, la unión de esas dos caras me va a formar el seno renal. Ese seno renal va, digamos, va a permitir, o es el espacio donde se forman o donde llegan los cálices para formar la pelvis renal y el pedículo renal, que lo vemos ahorita en otra diapositiva cuando estemos describiendo la estructura macroscópica del riñón. Aquí. Entonces, en el riñón, ¿sí? Chicos, vamos a hablar que está constituido por un parénquima recubierto por una membrana que forma la cápsula, ¿sí? La cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa estaría formando la envoltura externa del riñón, ¿sí? Cuando vamos al contenido interno realizando un corte frontal, vamos a tener o vamos a poder observar el parénquima renal que presenta dos zonas diferentes, la corteza y la médula. ¿Sí? La corteza es la más externa. Esta corteza va a presentar unas prolongaciones denominadas columnas que me van a tabicar o a separar la médula renal, ¿sí? Estas prolongaciones de corteza son las columnas que me estarían separando la médula renal en pirámides, ¿sí? Es decir, estas tabicaciones me generan esta formación piramidal de la médula. Estas pirámides van a tener en su ápex, ¿sí? En su ápex unas salientes o unas aberturas que son las papilas renales. A esas papilas renales es a donde drenan o por donde drenan, ¿sí? Todo el contenido, las unidades funcionales o lo que se forma o lo que se produce en esa médula que sería la orina. ¿A dónde drenan las papilas renales? Pues ellas se reúnen en grupos de 3 o 4, ¿sí? Y forman y van a drenar a los cálices menores, que serían estos de aquí. La unión también de los cálices menores me van a formar los cálices mayores. Los cálices mayores, superior, medio e inferior, van a formar esta estructura que está aquí, que es la pelvis renal. ¿Sí? La pelvis renal. Esta pelvis renal va a tener una porción dentro y una porción por fuera del seno renal, que sería este espacio que está aquí. ¿Listo? Esta pelvis renal se estrecha para formarme finalmente el uréter. Y este uréter va a tener un desplazamiento inferior, ¿sí? Para alcanzar la pelvis y llegar hasta la vejiga, ¿sí? Hasta la vejiga. Este uréter va a tener aproximadamente unos 25 centímetros de longitud, de largo, sí, es bastante largo porque su recorrido es amplio desde el abdomen hasta la pelvis. Y pues obviamente va a tener una parte abdominal y otra parte pélvico, ¿cierto?
Profe, una pregunta. ¿Qué función cumple el seno renal? El seno renal es simplemente el espacio, no es que esté cumpliendo ninguna función, es ese espacio donde, digamos, convergen los cálices mayores para formar la pelvis renal. Y ese seno renal, pues va a tener también un contenido adiposo allí que va como a facilitar o ayudar en algunos procesos mecánicos del riñón. El contenido adiposo, ¿listo? No el seno. El seno Ya. es ese espacio. Muchas gracias. Bueno, entonces observemos aquí el uréter, cómo tiene un desplazamiento o un recorrido tanto abdominal como pélvico para alcanzar la cara posterior de la vejiga, tanto en una pelvis femenina como en una pelvis masculina. Bueno. Aquí podemos observar entonces también el recorrido, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre desciende e ingresa a la cavidad pélvica y estaría pasando lateral a este segmento intestinal, que sería ¿qué segmento? Sigmoideo. Exacto. Lateral a este segmento intestinal, que es el colon sigmoide, ¿sí? Él va a la cara posterior, ¿sí?, de la vejiga, pasa lateral a la glándula seminal y se va a situar allí, en esa cara posterior vesical. En la mujer estaría pasando por debajo del ligamento lato, ¿sí?, que es como un engrosamiento también allí de peritoneo, y él tiene que pasar lateral a un órgano que tenemos las mujeres, que es el útero. Ahora en la imagen vamos a mirar cómo el útero está reposado sobre la vejiga. Entonces estos uréteres estarían pasando lateral a el útero. Aquí esta imagen es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque, como les decía anteriormente, cada riñón va a recibir sangre de la arteria renal, que es rama de la arteria aorta. Estas arterias renales pues se van a proyectar hacia el ilio de cada riñón correspondiente, ¿sí? Recuerden que es un poco más larga a la derecha, podemos observarlo aquí en esta imagen. ¿Listo? Esta arteria renal, pues como les dije, va a tener una ramita, ¿sí?, que es la arteria de la glándula suprarrenal, la arteria suprarrenal inferior. ¿Listo? Antes de que esta arteria llegue al ilio, se va a ramificar en ramas anterior y posterior. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la división de estas arterias me va a determinar algo que es la segmentación quirúrgica del riñón, ¿sí? En esta segmentación vamos a describir un segmento superior, dos segmentos anteriores, un segmento posterior y un segmento inferior, ¿sí? Esto es gracias a esta división, tanto anterior como posterior, de la arteria renal. ¿Esto queda claro, chicos? Sí, señora. Esta segmentación renal, ¿ustedes ya la conocían? No. ¿No? Listo. Entonces, importante porque así como con el hígado, tenemos una segmentación también aquí en el riñón. Bueno. Entonces, hasta aquí. Sabemos que el riñón tiene una corteza, tiene una médula renal que está tabicada por las columnas de la corteza. Esto me genera o da forma de pirámides. Las pirámides van a drenar por la papila renal a los cálices menores.
Los cálices menores se van a unir entre 3 y 4 para formar el cáliz mayor y los cálices mayores pues también me van a formar lo que es la pelvis renal y la continuación de esta pelvis renal vamos a tener el ureter. La arteria renal, antes de pasar por el ilio renal, se divide en anterior y posterior y esta segmentación o esta división me va a determinar la segmentación renal. Tenemos segmento superior e inferior, 2 anteriores y 1 posterior. Pasemos ahora un poco más abajo, ¿cierto? Ya a los órganos uropoyéticos de la pelvis y vamos a centrarnos en la vejiga. ¿Qué es la vejiga, chicos? ¿Qué han escuchado de la vejiga? ¿Dónde se almacena la orina? Exacto, es un órgano colector, ¿cierto? Allí voy a almacenar la orina que se produce en los riñones, ¿sí? Esta vejiga va a estar interpuesta entre los uréteres y la uretra, que es la que me permite ya llevar hacia el exterior la orina. La forma y el tamaño de esta vejiga van a depender de muchos factores, entre los cuales están la edad, el género, ¿sí? Algunos estados, como por ejemplo el embarazo en las mujeres, ¿cierto? Eso también me va a determinar pues el tamaño y la forma de la vejiga. La vejiga cuando está vacía tiene una forma como semicónica, ¿sí? La base o fondo van a estar posteriores. Anterior vamos a encontrar el ápex, ¿sí? El cuerpo va a presentar una cara superior que va a ser más deprimida y una cara inferior que es más convexa y hacia adelante. Y tenemos lateral, pues los bordes laterales. Esos serían como las partes de mi vejiga. ¿Listo? Bueno. El fondo de la vejiga va a estar hacia posterior, ¿cierto? Hacia posterior. Este fondo se va a unir hacia abajo a la cara inferior del cuello de la, aquí está, del cuello vesical o cervix vesical, ¿cierto? Vamos a tener hacia adelante ubicado el ápex y tenemos tanto la cara superior como la cara inferior. En el cuello de la vejiga vamos a encontrar el orificio interno de la uretra, ¿cierto? Es como esta porción que tenemos aquí en este segmento que sería el cuello vesical. La vejiga va a estar en relación con una parte del intestino, ¿sí? Del intestino grueso que sería el recto en el hombre y en la mujer va a estar en relación con el útero. Miren aquí, y esto es muy importante, cómo el útero reposa sobre la vejiga, ¿sí? ¿Qué pasa con esa vejiga en un estado de embarazo? Es decir, que tenemos una dilatación de este útero. ¿Qué estaría pasando con la vejiga? Se va comprimiendo. Exacto. Estaría comprimido, ¿cierto? Es por eso que las mujeres en estado de embarazo están yendo con mayor frecuencia al baño, ¿cierto? A orinar. Entonces, al tener ese crecimiento, la capacidad de la vejiga pues va a ser menor. Incluso no se necesita estar en estado de embarazo.
la vejiga femenina es más pequeña que la masculina. Es por eso que cuando ustedes van a tomar cerveza, ¿sí?, los hombres pues tienen mayor resistencia, mientras que la mujer va con frecuencia al baño. Por eso a muchas mujeres no les gusta tomar cerveza, porque les genera pues esta sensación de estar yendo al baño frecuentemente. Miremos entonces ya en la configuración interna de la vejiga. La vejiga está esencialmente conformada por músculo. Este músculo recibe por nombre músculo detrusor. Como es un órgano muscular, eso le da facilidad para expandirse, ¿sí? Este músculo detrusor contiene fibras dispuestas en diferentes direcciones. Va a tener un músculo con fibras circulares y 2 capas de músculo longitudinal, ¿sí? Eso pues va a facilitar esa expansión y contracción de ese músculo detrusor al presentar llenado o vaciamiento vesical. En la parte posterior del fondo de la vejiga vamos a encontrar unos orificios que son los orificios que corresponden a los uréteres, ¿cierto? Los orificios de los uréteres por donde drenan. ¿Listo? En esta región donde encontramos los orificios de los uréteres, vamos a observar el trígono de la vejiga. Este trígono de la vejiga va a estar limitado en su parte posterior por los 2 orificios, como les digo, de la vejiga, y eso me va a generar una elevación o un pliegue que se denomina interureteral. El ápex inferior de este trígono vesical va a corresponder al orificio interno de la uretra, ¿sí? Aquí tenemos una uretra de una pelvis femenina y una uretra de una pelvis masculina. Si observamos aquí este segmento de la uretra, vamos a observar ciertas diferencias porque realmente las hay. De esas vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, entonces observemos aquí. Durante el llenado de la vejiga se va a formar un receso, ¿sí?, denominado prevesical. Este receso se borra al generar vaciamiento de la vejiga. Las arterias que van a irrigar la vejiga son ramas de la arteria ilíaca interna. Recordemos que la arteria ilíaca interna es rama de la arteria ilíaca común, que es una de las ramas terminales de la arteria aorta abdominal. Entonces, esta arteria ilíaca, ¿sí?, les recuerdo, se va a dividir 2, en una arteria ilíaca externa y en una arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna va a tener una ramificación anterior y una posterior. Es esta rama anterior la que me va a dar las ramas vesicales, ¿sí? Entonces tenemos una rama vesical superior y una rama vesical inferior. El drenaje venoso de la vejiga, ¿sí?, se va a dar por las venas dorsales profundas del pene o del clítoris que van a drenar al plexo prostático en el hombre, ¿sí? Esto drena al plexo vesical, que sería esta reunión venosa o esta unión de venas alrededor de la vejiga, que son los que la estarían drenando. Este plexo vesical a la vena vesical y posteriormente a la vena ilíaca interna.
Ya más a la parte funcional de este órgano, vamos a decir que el contenido de la orina oscila entre unos 200 y 400 mililitros de orina, ¿sí? Es como lo que permite la contención de esta vejiga. Cuando llega al límite, me va a generar o me va a provocar la percepción sensorial de el deseo de orinar y la necesidad de vaciar la vejiga, ¿cierto? Cuando hay un llenado completo es cuando decimos que definitivamente no aguantamos más. La contracción de las fibras longitudinales del músculo detrusor es lo que me permite acortar la uretra y abrir el orificio interno, permitiendo la expulsión brusca de la orina. ¿Listo? Posterior a eso, necesitamos entonces la relajación del esfínter de la uretra para permitir la salida exterior de la orina. ¿Listo? Estas son algunas alteraciones que se van a presentar, como la enuresis, que es micción inconsciente durante el sueño, la disuria, que es micción difícil, la incontinencia urinaria y la poliuria, que es secreción y misión abundante. ¿Claro hasta allí la vejiga? Sí, profe. Chicos, todos, Dios mío, hoy están como dormidos. Yo sé que están cansados. Sí, pero profe. Sí, profe. hagamos un esfuercito. Esta presentación es cortica realmente. ¿Quién no? ¿Quién dijo no? ¿Alguien dijo no? Bueno, me pareció escuchar por allí. Esta presentación es cortica, realmente ya aquí pasamos a uretra femenina y masculina y ya terminamos. Lo importante